tardes, estimados participantes. Damos inicio a nuestro segundo encuentro sincrónico relacionado con la unidad curricular o cátedra de Derecho Civil 3, modalidad de obligaciones a nivel de profesionales. De mi parte, pues le doy la más cordial bienvenida y entramos en materia con el tema de las fuentes de la obligación que corresponde a la unidad número. Al tocar las fuentes de las obligaciones, pues nos referimos sencillamente a las instituciones jurídicas por el cual, desde el punto de vista del derecho positivo, son las que van a dar nacimiento a cómo se constituye la obligación. Y ya en el encuentro sincrónico anterior, pues habíamos visto someramente cuáles eran esas fuentes, en la cual la ley las ha establecido en dos grandes vertientes. Por un lado, aquellas que se derivan del contrato y por lo tanto son fuente de obligación contractual. Y la otra, aquellas que se derivan en fuera del contrato, es decir, aquellas que en las cuales se constituyen en situaciones o hechos que dan nacimiento a obligaciones, pero que no se origina por un contrato, sino por figuras diferentes al contrato, y ellas son las que se denominan fuentes de obligaciones extracontractuales. Y en este tipo, pues, se van a estudiar las cuatro principales: hecho ilícito, gestión de negocios, pago de lo indebido y enriquecimiento sin causa. Bien, entrando ya en lo que corresponde a la materia, pues vamos a dar lugar a lo que son las fuentes contractuales y en este caso a lo que es el contrato. Contrato en la cual viene su derivación desde las instituciones del derecho romano y por el cual, naturalmente, para la existencia del contrato, tiene que existir dos partes. Una que da, otra que recibe, de acuerdo a la naturaleza de cada uno de ellos. Pero por lo general, dentro del contrato, además de crear obligación, en el contrato se realizan una serie de actos jurídicos por el cual, además de dar nacimiento al contrato, dan igualmente nacimiento a una relación jurídica contractual en que muchas veces puede convertirse en obligación de dar, como lo es transmisión del derecho de propiedad, una obligación de hacer, como lo son la figura del derecho de crédito, y una obligación de no hacer, en la cual serían abstenerse de realizar un contrato. Entonces, aquí tenemos en una pequeña definición tomada de la doctrina y también dentro de lo que explica la cátedra, por el cual tenemos que el contrato por excelencia, fuente principal de generar obligaciones, y de allí la importancia en la legislación venezolana en cuanto al estudio del contrato y de entre los actos producidos por la actividad humana es sin lugar a dudas el acto jurídico de relevancia dentro de las relaciones privadas. Entonces, más allá de lo que consiste el contrato, pues es un acto que va a derivar relaciones jurídicas. Y esas relaciones jurídicas se pueden convertir en una adquisición de una propiedad, en llevar a cabo una relación de uso y disfrute de determinado bien, puede llevar a cabo la existencia de un préstamo de dinero, puede derivar como la constitución de una empresa, y ahí es donde surge la figura del contrato de la sociedad a nivel tanto de la sociedad civil como la sociedad mercantil, y así sucesivamente de acuerdo a ese fin económico que persiguen las partes. Por ello es que, de acuerdo a esto último, y tal cual como lo dice el ordenamiento jurídico venezolano, en este caso el Código Civil, que es donde se encuentran generalmente todas estas figuras que dan lugar
a fuentes de obligaciones, a nacimiento de obligaciones, tenemos la definición típica y como se explicó en la clase anterior, no es que la ley nos define la obligación, porque en realidad la obligación es una definición más que todo que nace desde el punto de vista de la doctrina, sino que más que todo, en cuanto a las normas del Código Civil, prácticamente las obligaciones se parten con las fuentes que ella da nacimiento a lo mismo y para ello tenemos el contrato. Por eso es que aquí en la ley sí vamos a encontrar lo que es la definición del contrato y ello la tenemos específicamente en el artículo 1133 del Código Civil, en la cual textualmente, como lo tienen ahí ustedes en su lámina y como lo expresa aquí la norma sustantiva, me permito a leerla de la siguiente manera. El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, modificar, reglar, transmitir o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Entonces, tenemos que partir que es algo que conviene, en la cual hay un acuerdo de hacer. Y cuando esa convención hay un acuerdo para hacerlo, ahí se establecen una serie de actos que son los que de acuerdo a esa intención que tienen las partes, ese acto va a tener, como se dice, sus consecuencias. Por eso se dice constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir. Si hablamos de constituir o reglar, ahí es donde podemos hablar por lo menos de contrato de venta. El contrato de venta se constituye precisamente para transmitir un derecho de propiedad, para transmitir una propiedad. Reglar, donde se establezcan normas cómo se va a seguir el contrato. Contratos típicos donde se establecen reglas, tenemos el arrendamiento, tenemos el contrato de préstamo, tenemos la sociedad, sea civil, sea mercantil, ¿eh? Se transmite, bueno, aquí también puede, así como se constituye, se transmite. Contrato típico de transmisión por excelencia, el contrato de venta. Eso es un contrato muy típico donde usted está transmitiendo un derecho y en este caso el derecho de propiedad. Modificar o extinguir, bueno, así como dentro de los contratos se pueden hacer normas aleatorias, donde el cual pueden haber ciertas modificaciones, también se puede llevar a cabo en la cual ya el contrato deja de tener efecto, por lo menos en el contrato de préstamo cuando ocurre el pago de la misma. Y si dentro de ese contrato de préstamo se constituyeron garantías, como lo es la prenda, como lo es la hipoteca, pues sencillamente al cumplirse la obligación que es el pago, pues naturalmente el préstamo se extingue y por lo tanto la garantía igualmente se va a extinguir sobre ella. Bien, vínculo de naturaleza. Por eso, como más adelante, este, lo tenemos dentro de la definición que establece la ley en el 1133. Tenemos que el contrato es, pues, negocio jurídico bilateral capaz de crear, reglamentar, transmitir, modificar o extinguir una relación jurídica de cualquier naturaleza entre las partes que concurran a su celebración. Y no solo es eficaz en lo que se refiere al vínculo de naturaleza personal, contenido patrimonial o extrapatrimonial entre las partes. Esto es derecho de crédito, que se llama la eficacia personal del contrato, sino que también puede afectar el estado de los derechos reales, llamada la eficacia real del contrato. Entonces, en el contrato no solamente se producen reglas, se constituyen, se transmiten actos relacionados con los derechos patrimoniales, sino también con los derechos reales. El típico derecho real es cuando hay la transmisión de la propiedad a través de un contrato de venta. Entonces, aquí tenemos cómo verdaderamente el contrato, pues, es aquella figura en la cual da el motor o da el nacimiento a la realización de actividades económicas, relaciones comerciales y, en fin, todo lo que tiene que ver con el movimiento de las actividades productivas del ser humano. Tenemos la normativa del 1133 al 1172 del Código Civil, es donde
se enfoca el contrato. Y dentro de esta normativa, pues aquí tenemos todo lo relacionado con la clasificación de los contratos, que ellos van a depender muchas veces del tipo de obligación, de la cualidad de los sujetos, de la manera por el cual actúan las partes, etc. Pero más que ello, ahora sí nos vamos a referir a los elementos del contrato y dentro de los elementos del contrato en la cual lo vamos a encontrar desde 1141, 1142 y también lo relacionado con los contratos reales y personales, aquí lo importante de los elementos del contrato es que de acuerdo a su ubicación, ellos son los que van a permitir que por un lado el contrato exista, por otro lado el contrato sea válido y además que tenga una existencia real y también desde el punto de vista de la eficacia patrimonial. Por lo menos en cuanto a su existencia y validez, el contrato pues está prácticamente tipificado en los artículos 1141 y 1142. Y dentro del 1141, que son los elementos de existencia, aquí se tienen que dar precisamente elementos que tienen que ver con las partes, la materia del contrato y lo que da el nacimiento a él, que es la llamada causa. Consentimiento de las partes. Eso es precisamente ese acto por el cual las partes, desde el punto de vista de su capacidad y de su discernimiento, manifiestan estar de acuerdo con el negocio realizado dentro de ese contrato. Ahí sí es una actuación desde el punto de vista voluntario que tienen que hacer las partes para que ese contrato sea existente. Que tenga un objeto, es decir, cuando se lleva a cabo un contrato, ella tiene que tener una finalidad para el cual se hace. Si lo que hoy voy a transmitir propiedad, pues tengo que hacer un contrato de venta en la cual dentro de ese contrato de venta me va a indicar el bien por el cual se va a hacer la transmisión de la propiedad. Si lo que voy a celebrar es un contrato de arrendamiento, pues dentro del contrato específico una serie de cláusulas, de condiciones, de reglas por el cual el arrendador da en arrendamiento al arrendatario para que durante un cierto tiempo lo goce, lo disfrute, lo use y por ese tiempo tiene que hacer el pago a través de una figura llamada canon de arrendamiento. Y la causa, es decir, aquellas razones fundamentales por las cuales las partes decidieron hacer ese contrato. Y esa causa, esas razones tienen que estar permitidas por la ley, porque si es algo en la cual el consentimiento es obtenido desde el punto de vista fraudulento, desde el punto de vista de un error o desde el punto de vista de violencia y de dolo, pues esa causa no va a ser considerada lícita, sino más bien puede dar origen a la nulidad de ese contrato. Por ello es que se concatena estos requisitos de existencia con los requisitos precisamente de validez, que son ya los que le van a dar el contenido de prácticamente de aceptable, es decir, le va a dar esa seguridad jurídica a las partes de que lo que le realizaron es lo que desde el punto de vista del negocio conviene. Por ello, el 1142 pues establece como requisitos para la validez del contrato en la cual las partes no carezcan de, es decir, las partes tengan capacidad, es decir, carezcan de incapacidad. Y si carecen de incapacidad, es decir, legalmente son capaces, pues el contrato es válido. Y que ese consentimiento en el cual lo manifestaron en el primer numeral del 1141 no sea alterado, es decir, ese consentimiento no tenga vicios, tanto por medio de elementos llamados error, dolo y violencia.
Es decir, tiene que ser un consentimiento transparente. No puede ser afectado por estos tres elementos que indiqué anteriormente. Porque si el consentimiento es afectado, bien sea por dolo, bien sea por error, o bien sea por violencia, se ha producido vicio en el consentimiento y por lo tanto ellos son razones por el cual ese contrato carece de validez y es susceptible de ser. También tenemos lo relacionado con elementos subjetivos, elementos que son indispensables dentro de la realización de los contratos y prácticamente pues volvemos a indicar que aquí están incluidos tanto elementos de existencia como elementos de validez. El consentimiento, manifestación de voluntad deliberada por las partes y naturalmente ese consentimiento pues tiene que ser este, puro, limpio y no puede estar incluido o amenazado por vicios. Las causas y circunstancias susceptibles de invalidar o anular el contrato o anular el consentimiento recibe el nombre de vicio, que por lo general son los vicios del consentimiento, error, dolo, violencia. Y el objeto, al referirse al estudio, hay que hacer una diferencia entre objeto de la obligación y objeto del contrato. Para el francés Massuo, el objeto del contrato es la operación jurídica que se quiere realizar y esa operación jurídica está sometida a condiciones especiales distintas a las condiciones que debe reunir. Las prestaciones ofrecidas que son el objeto de la obligación. Ahora, otros autores, Messineo explica que estudiar el objeto del contrato no sería más que estudiar el objeto de la obligación. Bueno, acá por lo menos prácticamente para el legislador venezolano y tal como están las normas del Código Civil, pues prácticamente la obligación y el contrato pues están dentro de los mismos efectos, dentro de la misma fuente, porque precisamente desde el momento en que se produce el contrato se va a producir la obligación y por lo tanto el objeto de ese contrato pues indiscutiblemente que va a ser el objeto de la obligación. Y al hacer el objeto de la obligación, pues ahí es donde, de acuerdo a esa naturaleza que el propio contrato persigue, pues esa va a ser la obligación de las partes. Si hacen un contrato de venta en la cual, pues, el objeto es la transmisión del derecho de la propiedad, pues las partes tienen cada una su obligación. El vendedor, transmitir la propiedad y el comprador, pagar el precio. Al perfeccionarse esos dos elementos, pues se está cumpliendo con el objeto del contrato, que es precisamente la venta del bien. Y por lo tanto, si es la venta del bien, pues indiscutiblemente ese se va a convertir en el objeto de la obligación. Entregar el bien por un lado y pagar el precio por el otro. Y ahí se configura tanto el contrato como la obligación que tiene que ser satisfecha para ambas partes. Y ahora pues entramos a las fuentes de las obligaciones, en este caso las del contenido extracontractual. Como se les explicó al principio de la clase, pues las fuentes extracontractuales son sin duda algunas aquellos tipos de actuaciones o de actos jurídicos en la cual, sin formar parte de un contrato o sin estar dentro de los elementos que indica la ley para el contrato, producen obligaciones. Y al generar obligaciones, por lo general, tienen que ser cumplidos. Acá, desde el punto de vista de la obligación extracontractual, es que la obligación extracontractual lo que mayormente se persigue es la indemnización a la otra parte por los daños producidos, por el abuso del derecho, por el enriquecimiento que causa, por haber realizado negocios en la cual no estaba autorizado, como en el caso de la gestión de negocios, o sencillamente, como lo establece el 1185 del Código Civil, por realizar actuaciones en la cual no previó o lo hizo por imprudencia, por negligencia, por impericia, y al producir el daño tiene que precisamente llevar a cabo la reparación de los daños y perjuicios. Por eso,
En este caso, y de acuerdo a lo que vemos aquí en la lámina, pues estas fuentes extracontractuales son sencillamente formas de conducta. Forma de conducta en la cual el deudor, pues producto de inobservancia de la ley, incurre en daños y por lo tanto, al producir daños, debe repararlo y por lo tanto está produciendo obligaciones y las obligaciones debe cumplirlas tal cual como han sido contraídas. Entonces aquí tenemos precisamente las normativas por el cual este tipo de obligaciones, pues, o este tipo de actos se convierten en fuentes extracontractual de obligaciones. Y más que todo, la primera, la de el hecho ilícito, pues es aquella que les dije a ustedes incluso en el encuentro anterior, de que tenemos que tenerla muy presente porque ella prácticamente es la que produce el nacimiento de la responsabilidad civil, producto de los daños producidos y producto de la reparación que tiene que dar. Por eso, aquí, como lo explica la lámina, dentro de el hecho ilícito, pues están primero las reparaciones a los daños que tiene que hacer el que lo produjo directamente. Pero aparte de eso, además de la reparación del daño, se encuentra aquello en la cual se producen por bienes materiales que dependen de ese sujeto. Y también tanto por personas como por animales que también dependen de ese sujeto. La ley es muy clara y acá pues me permito leer el 1185, el Código Civil. El que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo. De igualmente la reparación quien haya causado un daño a otro, exigiéndose el ejercicio de sus derechos. Los límites fijados de la buena fe o por el objeto en vista de la cual le ha sido conferido ese derecho. Bien, la responsabilidad por cosas, el 1193. Toda persona es responsable de las causas que tienen de las cosas que tienen bajo su dependencia. En 1194, el propietario de un edificio o de cualquier cosa de construcción agregada al suelo es responsable del daño causado por la ruina de esto, a menos que se pruebe que la ruina ha ocurrido por falta de reparaciones o por vicio de construcción. El 1192, en su segunda parte, quien detenga a cualquier título, todo en parte un inmueble o bien mueble, de los cuales se inicia un incendio, no es responsable respecto a terceros de los daños causados, a menos que se demuestre que el incendio se debió a falta o a hecho de personas cuyas faltas es responsable. O sea, todas estas normas, a partir del 1185 hasta prácticamente el 1196, pues tiene que ver precisamente por esa actuación que muchas veces, en este caso el deudor, le causa a la víctima. Ese daño puede ocurrirse de múltiples maneras. Por un lado, el elemento de imprudencia o negligencia. Es decir, aquí es precisamente la falta de previsión que por ese lado el deudor no tuvo en llevar a cabo una conducta y por no tomar esa previsión en la cual tenía que desarrollar una conducta de evitar producir daño, cambia su forma en la cual se da esa conducta, terminando en ocasionar un daño y aparte de ocasionar el daño, lo que termina es que tiene que repararlo y ese repararlo significa indemnizar daños y perjuicios que
muchas veces estos daños y perjuicios son determinados por vía judicial. Entonces, aquí tenemos precisamente cómo en el 1185, pues está lo relacionado con los elementos de negligencia y de imprudencia. Pero también las otras normas del Código Civil van más allá de la simple imprudencia o negligencia de el sujeto principal, porque esos elementos pueden entrar primeramente a bienes en la cual dependen de ese sujeto principal. Por lo menos, las mejoras que se construyen al lado de las paredes de los vecinos. Esas mejoras por lo general tienen que ser construidas de manera en la cual se prevenga el no cometer daños a futuro. Igualito como si sucede en plantaciones que se siembren al lado de los límites de ese vecino. Igualmente, el control que se debe tener con animales, especialmente con animales domésticos, para que no causen daño precisamente a los vecinos o al vecino colindante en este caso. Y también con aquellas personas que dependen de ese sujeto principal en el caso de los menores de edad, en el caso de los entredichos, de los inhabilitados, de cuando se esté realizando actividades en empresas, los trabajadores sirvientes o dependientes de ese patrono en la cual fuera de sus actividades laborales llegan a realizar, perdón, dentro de sus actividades laborales, llegan a realizar actos en la cual causa un daño y por lo tanto el dueño de la empresa pues tiene que responder por ello y así sucesivamente. Entonces, este elemento va muy correlacionado a el elemento de la responsabilidad civil, de esos elementos en la cual se dio entre esos el incumplimiento y el daño. Generalmente el incumplimiento y el daño, pues es lo que más se deriva de las figuras que el hecho ilícito allí establece, sobre todo lo que es la negligencia y lo que es la imprudencia. Bueno, la estructura del hecho ilícito, casi que muy similar a lo de la responsabilidad civil, incumplimiento, la culpa, el carácter ilícito del incumplimiento, el daño y la relación de causalidad. Puntos en la cual ya se habían tocado en el tema de la responsabilidad civil. La teoría del abuso al derecho como paradigma del hecho ilícito. La teoría del abuso del derecho estudia la posibilidad de incurrir una persona en responsabilidad civil. Al causar un daño a otro en el ejercicio de un derecho subjetivo, se ha utilizado el concepto de abuso del derecho para otros fines, entre ellos para justificar el levantamiento del velo corporativo, es decir, aquello que tiene que ver sencillamente con situaciones por el cual cuando transgrede la ley, pues eso no es prácticamente agravante para la reparación del daño. Bien, tenemos otra figura que es precisamente el enriquecimiento sin causa. Acá, la norma del 1184, Código Civil, aquel que se enriquece sin causa en perjuicio de otra persona, está obligado a indemnizarla dentro de los límites de su propio enriquecimiento, todo lo que aquella se haya empobrecido. Esto más que todo puede suceder con la figura de quien lleven a cabo actos de administración, porque dentro de los actos de administración es sencillamente para la buen manejo de los recursos, no sencillamente para que unos se enriquezcan y como consecuencia de ello otro se emprovezca. ¿Por qué? Nace la obligación, porque precisamente la obligación es de que quien se haya emprovecido producto de un enriquecimiento sin causa de quien obtuvo ese enriquecimiento, pues tenga que reparar a los fines de que la persona vuelva a recuperar su nivel de enriquecimiento que poseía. Por eso, ajá, dentro de esta figura del enriquecimiento sin causa está la acción in reverso. Esta acción in reverso tiene por finalidad restitución o restablecimiento del equilibrio patrimonial alterado.
Es decir, un patrimonio en la cual se va disminuyendo producto de actuaciones en la cual el otro se enriquece. Entonces, al producirse ese enriquecimiento, por medio de esta acción in reverso, tiene la obligación de ir reparando hasta que el patrimonio se equilibre. ¿De quién? De la persona que empezó en la cual estaba poco a poco sufriendo un empobrecimiento y el otro se estaba enriqueciendo. Eso es más que todo lo que consiste la llamada acción in reversa. Tenemos lo que es el pago del indebido, el 1178 del Código Civil. Todo pago supone una deuda. Lo que se ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición. Es decir, está sujeto a que tenga que volverse a pagar cuando haber pagado sin deberse, pues este, no tenga que ser de nuevo pagado. ¿Sí? Es decir, acá precisamente esto se produce en una forma típica cuando hay un error, en cuanto a quien se le debe pagar. Por eso, al nacer la obligación, el acreedor y el deudor, tiene que haber entre ellos ese vínculo jurídico. Y ese vínculo jurídico es lo que precisamente va a establecer quién le tiene que pagar a quién. No es que hago un pago, no, el pago pues naturalmente este, se hace, pero hacerlo a quien realmente se. Por eso, esto es una conducta en la cual usted está pagando a alguien en la cual no se debía. Por eso pago indebido. No se debe, pero no se debe pagaría dos veces, porque usted cuando pagó a quien no debía, el que no debía, pues recibe ese pago. Él no está obligado a devolverlo, pero el que pagó tiene después que volver a pagar a quien realmente debía. Por eso es que a la final, sujeto ¿a repetición a qué? A repetición a que tienen que hacer de nuevo el pago. A quien realmente le tenga que pagar. Eso es lo que es el sujeto a repetición. No que es que el otro le deba pagar a usted, no. Porque precisamente el, el vínculo jurídico pues se tiene que conocer a quién es que se debería pagar. Por eso, como lo vemos en la llave siguiente, el pago indebido, la prueba del error, es que por medio se fundamenta el siguiente criterio. El pago indebido es de origen romano, por lo que se exige la prueba del error. Dado que la ausencia de la causa ha hecho negativo, indefinido o indeterminable, solo la demostración del error podría plenamente desvirtuar la prestación de la causa establecida en el Código Civil. Si una persona paga a sabiendas que no debía, no merece la protección del ordenamiento jurídico y por lo tanto, para quien efectúe el pago pueda disponer de la acción de repetición, se requiere que ese pago lo hubiera efectuado por un error. Bueno, y ese error, pues naturalmente tiene que probarlo. Ese error, pues más que todo se debe en cuanto a la identidad de la persona, en cuanto a que en realidad pues la persona a quien tenía que pagarle pues no era esa sino aparece, sino otra y había un desconocimiento, es decir, una causa extraña en la cual le impidió que esa era la persona en la cual se tenía que pagar y no era aquella, es decir, ¿cómo no? Usted puede obtener que sea exento del pago de lo indebido, pero para ello el error lo tiene que probar la identidad, tiene que probar el tipo de negocio, tiene que probar, porque a lo mejor ese no fue el negocio que realizaron, pero por producto de un error hizo un pago y a la final no era una venta, no era un arrendamiento, tal vez a lo mejor era un comodato, una permuta, etc. Es decir, que eso a partir del mismo vínculo jurídico en la cual hubiera presentado.
Y por último, tenemos la gestión de negocios, el 1173, en la cual se dice que la gestión de negocios ajenos es el hecho de una persona, el gestor o la gestión de negocios, que sin haber sido encargado para ello se ocupa de asuntos de otra persona, el gestionado o dueño de negocio. Es decir, realiza negocios en la cual no estuvo autorizado para ellos. Y si dentro de ese negocio que no estuvo autorizado para ellos comete daño o genera incumplimiento, naturalmente tiene que reparar la obligación que se produce por ese daño ocasionado o por ese incumplimiento ocasionado. Bien, entonces hasta aquí pues tenemos lo relacionado con las fuentes extracontractuales en la cual son producto de actuaciones que realiza por lo general el deudor o el agente del daño, dado por incumplimiento, dado por no observancia de la norma, dado por sencillamente no prever las situaciones en las cuales se generaba y porque en ningún momento entre esas personas con las otras existía un vínculo jurídico. Bien, de mi parte, pues esto es el final de la segunda clase sincrónica relacionada con la fuente de las obligaciones y este tema se evaluará en la semana del 15 al 21 de julio de este año, o sea, para dentro de un mes será evaluada esta actividad a través de, para muchos, a través de un examen en la cual un examen escrito se evaluará este tema. Bien, de mi parte, muchas gracias por la atención y nos veremos en nuestro tercer encuentro sincrónico. Hasta luego.